Listo. Bueno, para hoy nos tocan ver tres resultados importantes. Uno de hecho los tres se usan mucho en varias aplicaciones, pero la idea en sí es llegar a uno en particular, ¿ok? Entonces, el último resultado es como el resultado más importante de esta primera parte del curso, pero los otros dos también se utilizan bastante. De hecho, vamos a ver después algunos ejemplos la siguiente clase de la aplicación de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, el primer resultado va a ser un lema y es conocido como la regla de la multiplicación. ¿Ok? Y esta regla de la multiplicación, con lo que hemos visto hasta ahorita de probabilidad condicional, nos va a permitir calcular probabilidades a cosas que nos interesen. Un segundo. Ok, entonces el asunto es que eh, vamos a requerir lo siguiente. La primera forma de la regla de la multiplicación, la forma más sencilla, es lo que pasa cuando calculamos algo de este estilo, la probabilidad de la intersección de cualesquiera dos eventos. ¿Ok? Y vamos a utilizar lo que conocemos de probabilidad condicional para calcular esa probabilidad. Recuerden, acá un recordatorio rápido, la probabilidad condicional de un evento, digamos, a uno, condicionado a, digamos, el otro a 2, es igual a la probabilidad de la intersección de los eventos, a 1 intersección a 2, dividido entre la probabilidad del evento que está condicionado. Justo así, ¿verdad? Entonces, de esa fórmula que tenemos aquí, simplemente despejamos para obtener el valor de la probabilidad de la intersección. Entonces, lo que nos va a decir este resultado es que si tú quieres probabilidad de la intersección de dos eventos cualesquiera, lo puedes calcular como la probabilidad de la condicional, es decir, A1 dado a 2, y luego multiplica por la probabilidad del evento que está condicionado ahí. ¿Ok? Entonces solo es despejar de la fórmula que está de aquí arriba, ¿ok? La prueba de esto, pues bueno, es inmediata, se despeja y ya está. Obviamente, se necesita, es necesario que la probabilidad del evento A2, con el que estamos trabajando ahí, sea mayor que 0 estrictamente, ¿vale? Y ya con eso, pues bueno, tiene sentido la ecuación, se puede calcular esta probabilidad condicional y simplemente pasamos, digamos, dividiendo de aquí de este lado y tendríamos la prueba, ¿ok? Entonces está inmediata. La versión 2 de esto es que de hecho lo podríamos hacer con con tres eventos de esta forma. Entonces, para estos tres eventos, pues hago algo muy similar, solamente que con lo que condicione, ahora va a ser un poquito mayor. Por ejemplo, podría yo hacer, la primera forma sería la siguiente. Podría tener la probabilidad de... Un segundo, chicos, por favor, permítanme.
Ya, disculpe, un pequeño inconveniente. Ok. Entonces, para 3 eventos, voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. Voy a reescribir el de arriba para que me quede en un orden un poquito más sencillo de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a reescribirlo de esta manera. Primero, la probabilidad de A1, el primero de ellos, porque ahorita como voy a estar cargando más eventos, voy a requerir el orden, ¿ok? Entonces, la probabilidad de A1 multiplicado por la probabilidad de A2 dado A1, ¿ok? Luego, de este lado, voy a hacer lo mismo, la probabilidad del primero de ellos, ¿ok? Multiplicado por la probabilidad de A2 intersección A3 condicionado a A1, ¿ok? Esta es la primera fase de esto. Si ustedes se dan cuenta y paso este evento, o esta probabilidad, este número, lo paso dividiendo de este lado, me quedaría la definición de una probabilidad condicional como esta, ¿ok? La probabilidad condicional de algo de este estilo sería igual a la probabilidad de la intersección de todo lo que tenemos ahí, es decir, A2 intersección A3, que es mi primer evento, el con el que estoy condicionando, y luego intersección A1. Y todo eso lo divido entre la probabilidad de lo que condiciona, ¿ok? Entonces, la parte de arriba, esta intersección de la intersección, en realidad pues es la intersección de los 3 eventos, lo que tenemos acá. Cancelo esta probabilidad de A1 con esta de acá y me queda lo que estoy buscando, ¿ok? Es inmediato. Pero además de eso, voy a poder reexpresar esa probabilidad que está ahí, esta doble intersección que está ahí, la puedo reexpresar de otra forma. Entonces, en la primera voy a pedir que la probabilidad de A1 sea mayor que 0. En la segunda también lo necesito porque también estoy utilizando la condicional respecto de A1. Y ahora esto lo puedo seguir expresando como la probabilidad de A1 multiplicado por la probabilidad de, y noten lo que voy a hacer, A2 dado a 1, o sea, me estoy quedando como con la primera parte, pero ya estoy condicionando, ¿ok? Aquí en esta probabilidad no tengo ninguna condición. Entonces me quedo con el primer evento que está intersectando, que es y me quedo con la probabilidad de. Después, para sacar esta de aquí, saco el primer evento, que es A2, pero esta probabilidad ya está siendo condicional. Entonces me queda la probabilidad del primer evento que se intersecta, A2, condicionado a A1. Y eso lo multiplico por la probabilidad, como lo había hecho yo antes, de A3, ¿ok? Condicionado a A2, pero yo ya tengo a A1 en todo esto, entonces me va a quedar A1 intersección A2, ¿ok? Y noten que después la prueba de esto es muy sencilla, ¿vale? En realidad, si ustedes se ponen a escribir lo que son estas probabilidades, sale de una forma muy simple. Probabilidad de A1, bueno, pues no hay nada que hacer, ¿no? Es esto. Después, la probabilidad de A2 dado A1 es la probabilidad de la intersección de estos dos, dividido entre la probabilidad del que condiciona, que es de hecho A1, ¿ok? Y eso multiplicado por esa probabilidad condicional. Sería la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Esto, intersección esto. ¿Ok? Entonces me quedaría A1, intersección A2, intersección A3, ¿de acuerdo? Y dividido entre la probabilidad del evento que condiciona. ¿Cuál es el evento que condiciona? Bueno, pues ese de ahí se llama A1 intersección A2. Y listo, ¿ok? Y empiezo a cancelar cosas. Este A1 se cancela con esta intersección se cancela con y lo único que me queda es la probabilidad de la intersección, que es esta de acá, ¿ok? Entonces, como les digo, la prueba pues, se hace sola. Y esto es necesario que ahora la probabilidad del evento A2 sea mayor que 0, ¿ok? Es muy necesario y además también va a ser necesario que la probabilidad de la intersección de estos dos sea mayor que 0, ¿verdad? Porque si no, pues voy a tener aquí un problema. Entonces necesito que la probabilidad de A1 sea positiva, la probabilidad de A2 sea positiva y que la probabilidad de la intersección de A1 con A2 también sea estrictamente mayor a 0.
Entonces voy a ir acumulando esto, ¿ok? La de A1, luego la de A2 y luego la de A2 intersección, A1 intersección A2. Y me puedo seguir con esto hasta llegar, digamos, a la enésima forma de esta expresión, que ya es la que vamos a entender como la regla de la multiplicación. ¿Ok? Entonces, la regla de la multiplicación justo lo que establece es que puedo hacer esto de tal manera que lo puedo hacer con n eventos, ¿ok? Entonces yo puedo calcular la probabilidad de la intersección de ciertos eventos a sub i, desde i igual a 1 hasta n, de la probabilidad como la que ven justo aquí, ¿ok? Entonces me quedaría la probabilidad de A1, el primero lo dejo tal cual está, luego la probabilidad de A2 dado A1, ¿ok? Eso sería esta parte. Luego tendría la probabilidad de A3 dada la intersección de los otros dos, probabilidad de A3 dada A1 intersección A2, y después el siguiente factor sería la probabilidad de A4 dado la intersección de A1, A2 y A3, ¿cierto? Sería el que seguiría aquí. Digo, bueno, anotemos ese. La probabilidad de A4 dado A1 intersección A2 intersección A3, ¿ok? Y luego me seguiría yo haciendo la multiplicación. Esto se multiplicaría hasta llegar al último factor, y el último factor es la probabilidad de n, el último de ellos, condicionado a la intersección de todos los anteriores, ¿ok? Y voy a ponerlo ya directamente aquí. La intersección de AI desde i igual a 1 hasta n menos 1. ¿Ok? Y parece ser una regla, un lema como de, ay, qué chistoso, estás calculando las probabilidades de algo que necesitas. Parecería, de hecho, bastante inútil estar calculando estas probabilidades, porque esas condicionales igual no se ven nada sencillas de calcular y de tener la información exacta para poder calcular estas probabilidades condicionales con las intersecciones como están aquí. Pero ya veremos que hay algunos ejemplos donde de hecho sí es muy útil poder utilizar esta regla de la multiplicación, ¿ok? Entonces, como pasó en los dos casos anteriores, la demostración de esta propiedad es inmediata, simplemente escribiendo lo que significan las probabilidades que están aquí. ¿Ok? Entonces, veamos que voy a utilizar esto que está aquí, toda esta multiplicación que tengo aquí, para darme cuenta de qué es lo que es, ¿ok? Esto es la probabilidad de A1. Luego aquí voy a tener la probabilidad de la intersección de A1 con A2, dividido entre la probabilidad de A1. Luego voy a tener la probabilidad de la intersección de tres eventos, A1, A2 y A3. Y después de eso voy a tener la probabilidad de la intersección de 2 A1 con A2. ¿Ok? El cuarto de ellos sería la probabilidad de la intersección de A1 con A2, con A3, con A4. Ajá, y todo eso dividido entre la probabilidad de la intersección de los tres que condicionan, A1, A2 y A3. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y noten cómo se va a cancelar todo. Este se cancela con este se cancela con este se cancela con este se cancela con el que esté aquí, y así sucesivamente. Y el último que me queda es el de este producto. ¿Ok? Y el de ese producto, su parte de arriba sería la intersección de todos los eventos, de los AIs, desde I igual a 1 hasta N, ¿ok? Dividido entre la probabilidad de lo que condiciona, que es esta parte de acá, probabilidad de la intersección de los AIs, desde I igual a 1 hasta N menos 1. ¿Ok? Y así como estamos cancelando todo esto, pues el que se va a cancelar es el de abajo. Como ya no hay un siguiente evento, el único que me quedó es este. ¿Ok? Y entonces esa multiplicación que tenemos ahí es igual a la probabilidad de la intersección de todos los eventos, desde i igual a 1 hasta n. ¿Vale? Y ya. Entonces la prueba en realidad de este lema es muy sencilla, muy directa,
Y lo que se necesita, en este caso, necesitamos que, en realidad aquí yo lo que voy a necesitar es que las probabilidades de las intersecciones sean positivas. De hecho, si se dan cuenta, en el caso número 2 que puse aquí, ni siquiera es necesario pedir esto. Esto puedo cancelarlo, no lo necesito. Necesito que la intersección tenga probabilidad positiva. Después de todo, va a significar que esto pase porque, por pura contención. Entonces, va a pasar, si pido esto, pasa lo de arriba, pero no necesito pedirlo desde el principio. Entonces, con que pida lo de las intersecciones. Por lo tanto, voy a necesitar que la probabilidad de las intersecciones de los eventos sea positiva para cualquier cantidad finita de estas intersecciones. Entonces, la intersección desde igual a 1 hasta m de los a sub i's, ¿ok? Voy a necesitar que esta cantidad de aquí sea mayor estricto que 0 para toda m desde 1 hasta n-1, ¿ok? Entonces, todas las intersecciones, digamos la de A1, porque para eso tendría m igual a 1, luego m igual a 2, luego m igual a 3, luego m igual a 4, hasta llegar a esta de aquí que cancela, ¿ok? Ya si la intersección de todos completos tiene probabilidad 0, bueno, pues eso me lo dará esta cantidad, ¿ok? Pero no es necesario la última, solamente todos los anteriores sin contar al último de sus elementos, ¿ok? ¿Dudas con el resultado? ¿Todos bien? Un poco con el enunciado del lema. Entonces, esto quiere decir que la probabilidad de la intersección de eventos es igual al producto De probabilidades de, condicionales. de probabilidades y de una probabilidad condicional, ¿no? Porque aquí veo que va creciendo. O sea, por ejemplo, en el caso 1 tenemos que es la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 cuando pasa a A1. Y ya para el último es la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2. O sea, es ¿cómo se dice? Todos los eventos van a depender de los otros cuando se hace intersección. ¿Sí? Así como está. Ok. Ok. Traten de limitarse a dudas, chicos. Reflexiones personales, háganlas ustedes, ¿ok? Entonces, este lema de aquí nos sirve para otros dos lemas que vamos a ver después. Bueno, de hecho tiene sus propias aplicaciones y ejemplos que vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Pero lo que nos interesa ahorita es ver otros dos resultados importantes. En particular, hay dos teoremas que vamos a ver ahorita. El primero, bueno, estos dos son sumamente importantes, ¿ok? Tienen aplicaciones en todo momento posterior a lo que van a ver aquí. Lo van a aplicar en probabilidad 1, lo van a aplicar en probabilidad 2, lo van a aplicar en procesos estocásticos. Y si siguen estudiando cosas de probabilidad en sus optativas o después, van a aplicar esto. Así como podrían llegar a aplicar la regla de la multiplicación, que digo, difícilmente lo van a hacer así con una colección muy grande de eventos en general. Lo van a hacer para algo así como 2 o 3 o 4 eventos y entonces van a ver la aplicación así como lo tenemos justo aquí. Pero digamos la forma general, que es lo que realmente se utiliza, esto, difícilmente lo harán para muchos eventos. En cambio, estos otros dos teoremas que vamos a ver son de una aplicación muy amplia, lo van a aplicar para a seguir con sus estudios muchas veces, ¿ok? En este curso, en el curso siguiente y en el curso también de procesos estocásticos. Entonces, el primer teorema se conoce como el teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice. Ay, permítanme un instante, por favor. Disculpen tantas interrupciones.
Ya, disculpen, ya, regresamos. Perdón. Ok. Entonces, les decía teorema de la probabilidad total. Esto se desvió. Ahí estamos. Ok, teorema de la probabilidad total. Entonces, para ver este teorema, voy a comenzar, antes de enunciarlo, con una definición de una clase de elementos de colecciones de eventos. Entonces, la definición dice lo siguiente: vamos a requerir una definición de algo que ustedes vieron en álgebra superior, ¿ok? Entonces, consideren que tenemos un omega, como saben, es diferente del vacío, y decimos que una colección a la cual la voy a llamar B, vamos con una doble raya para entenderse que es una colección de eventos, B1, B2, y así sucesivamente. De hecho, podría ser infinita esta cosa, no es ningún problema. Elementos de omega es una partición de hecho de omega si se cumplen dos propiedades, ¿ok? Uno, la unión de todos ellos, todos los B's que tenemos ahí, hasta infinito, resulta ser igual a infinito, ¿ok? A omega, perdón. Es decir, me devuelve el total. Y además, la segunda propiedad es que son ajenos. Entonces, BI intersección BJ es igual al vacío para todo I distinto de J. ¿De acuerdo? Entonces, a veces incluso se pide que para tener una buena consideración de una partición, y de hecho eso nosotros lo vamos a hacer después, pedir que ninguno de los eventos sea vacío, ¿ok? Pero en realidad nosotros vamos a pedir algo un poquito más que eso. Entonces, voy a yo a pedir que los eventos todos tengan probabilidad positiva. Entonces, con eso me voy a quedar. Con eso ya sé que no son el vacío y no son otros eventos que puedan llegar a tener probabilidad igual a cero, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una partición, ¿ok? Una partición son un montón de eventos tales que la unión de todos me devuelve el total, omega, y además son cosas ajenas, ¿ok? Entonces, le llamamos partición a esta cosa porque justamente si aquí está mi omega, todo mi espacio muestral es esta cosa que está aquí, la partición B lo que genera es justamente una especie de partición como si hubiéramos roto el vidrio de alguna ventana y entonces tenemos algo así, ¿ok? Como que lo partimos en cachos. Y alguna parte de aquí, digamos esta de acá, es justamente B1, por ejemplo. B1. Y acá está B2. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces podría ser una partición infinita de eventos que podríamos seguir partiendo esto. O podría ser finito, en realidad eso no nos va a hacer mucha diferencia a nosotros, nos va a dar más o menos lo mismo, ¿vale? Entonces, como les digo, también si ustedes quitan aquí el infinito y ponen una n y aquí terminan en una bn, pues da lo mismo, que es una partición finita, ¿ok? La idea es exactamente la misma, la unión da el total, los conjuntos son ajenos y ya está, ¿ok? Tenemos tanto esas dos definiciones. Con esta única, con este único bicho, las particiones, vamos a poder enunciar nuestro primer teorema, que les digo, el teorema de la probabilidad total. Entonces, sea un espacio de probabilidad, digamos omega, f y p. Un espacio de probabilidad en el que vamos a estar trabajando y un b con doble raya, una partición
de omega, ¿ok? Y esta partición va a cumplir la propiedad de que van a ser eventos de probabilidad positiva, ¿ok? Entonces, es una partición tal que la probabilidad de los B sub I es mayor que 0 para todo I, dentro de los índices de la partición. Noten que aquí no estoy diciendo si la partición es finita o infinita, ¿ok? Solamente es una partición cualquiera y resulta ser que las probabilidades de esos eventos, que ya dijimos desde la definición de la partición de omega, que la construimos con eventos, todos ellos tienen probabilidad positiva, ¿ok? Entonces, solo con eso voy a construir el siguiente resultado. Entonces, tenemos que la probabilidad de un evento A, cualquiera, ok, el que sea, se puede calcular de la siguiente forma. Como la suma de las probabilidades, parecidas a las que tenemos ahí arriba, pero ahora de otra manera, digamos la probabilidad de A dado B sub I, y todo eso multiplicado por la probabilidad de B sub I. Ok. Entonces, si quieren, podrían tatuarse esta fórmula y esto funciona para todo A en la sigma algebra. Okay. Y es de esas pocas fórmulas que en realidad nunca se arrepentirían de tatuarse, porque después uno dice, ay, bueno, pero hay una fórmula más padre, después en prueba 2 y después otra en prueba en procesos estocásticos, procesos estocásticos 2, cosas así raras, pero en realidad esta fórmula va a aplicar para los cursos siguientes todas las veces, ¿ok? Entonces funciona para todas esas ocasiones. Se refina, se ve como un poquito más bonita, como que se le agregan cosas, incluso esa suma se puede cambiar por una integral, en probabilidad 2 lo van a hacer. Las probabilidades que tienen ahí se cambian como por funciones que esencialmente dan probabilidades infinitesimales. Pero el asunto es que es la misma fórmula. En realidad, esta fórmula de la probabilidad total funciona en muchísimos otros casos y además es una fórmula súper sencilla de ver. Ok, de hecho la prueba va a ser mucho más rápida que en el caso de la regla de la multiplicación que vimos ahí arriba. Ok, la demostración de esto es casi inmediata. En realidad nada más es escribir qué es lo que tenemos aquí y calcularlo, tal cual. Entonces, veamos que la suma de esas probabilidades, la probabilidad de A dado B sub I, y todo eso multiplicado por la probabilidad de B sub I, es igual a la suma de las probabilidades. Usemos regla de la multiplicación aquí, ¿ok? En el caso de dos eventos. Entonces, esta probabilidad, la probabilidad condicional multiplicada por la probabilidad del que condiciona, saben ustedes que es la probabilidad de la intersección, ¿verdad? Entonces, esto sería la suma desde igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de A intersección BI. Y ni siquiera necesito usar realmente la regla de la multiplicación, ¿cierto? Pongo la definición de probabilidad condicional y después de eso cancelo con lo que estaría dividiendo abajo y solo me queda la probabilidad de la intersección, ¿ok? Y entonces esta suma de probabilidades en realidad queda muy sencillo. Noten que los BIs son una partición, por lo tanto son ajenos. Entonces, estas cosas que están contenidas en BI, voy a poner acá una nota, esas cosas que son A intersección BI, son también ajenos. A intersección BI, digamos la colección de estos eventos para I igual a 1 hasta infinito, son ajenos. Si ustedes intersectan cualesquiera dos de estos, les va a dar el vacío, porque de hecho esto de aquí, A intersección BI, está contenido en BI. Entonces, es como si yo hiciera esto en el ejemplo que les puse arriba. Permítanme regresar un segundo para mostrarles cómo se vería esto. Entonces, imaginen que ahí está la partición y después calculan una probabilidad de algún evento A. Este de aquí, por ejemplo. Ese de aquí se llama A.
¿Ok? Y entonces las intersecciones de A con B serían estos cachos. Estos cachos que están aquí. Como ven, todos ellos son ajenos. Bueno, lo podemos probar, pero también ver gráficamente que es verdad que eso se cumple, ¿ok? Que esos cachos entre sí son precisamente eventos ajenos. Entonces, justo así se ve. Y es porque cada A intersección, digamos, B1, esto está contenido en B1. Y si B1 es ajeno a B2, pues esta parte también va a ser ajeno a B2 y sus cachos también van a ser ajenos. Entonces, cualquier elementos que pertenezcan a los Bs entre sí, si tomo un pequeño cacho de va a ser ajeno a cualquier otro pequeño cacho que tome de cualquier BI, en particular si son los cachos que resultan de la intersección con el evento A, ¿ok? Entonces, bueno, como son ajenos todos estos que están aquí, utilizo lo que yo ya sé de la medida de probabilidad. Una de las primeras cosas que vimos es que la suma de probabilidades de eventos ajenos es la probabilidad de la unión. Entonces aquí tendría que esto es la probabilidad de la unión de los A intersección BI, desde I igual a 1 hasta infinito. ¿Okay? Es de las primeras cosas que sabemos nosotros. Si calculo la suma de las probabilidades de eventos ajenos, me tiene que devolver la probabilidad de la unión de dichos eventos. ¿Ok? Y entonces reparto la intersección en la unión de aquí, hago reglas distributivas de intersecciones y uniones. Lo que me tiene que quedar es lo siguiente. Me tiene que quedar algo como A intersección, la unión de los BIs. De igual a 1 hasta infinito. Recuerden que en sus cursos de álgebra superior lo que hicieron fue ver que como si factorizaran a A de esta operación y lo dejaran afuera. Entonces les queda A intersección todo lo demás. ¿Ok? Y esto yo ya sé cuánto da. ¿Por qué? Porque B es una partición. Entonces sus elementos, la unión de todos ellos da omega y por lo tanto esto es la probabilidad de A intersección omega. Y ya terminé, porque esto es exactamente la probabilidad del evento. Como ven, pues le di bastantes vueltas. Hay muchas cosas que se puede uno ir saltando. Por ejemplo, ya no es necesario poner esto. Bueno, tal vez solo ese. Entonces, el caso es que la prueba es bastante rápida, bastante directa. Los pasos son muy sencillos para ver que de verdad se cumple lo que está pasando. Y gráficamente pasa lo que ustedes tienen aquí. Si yo quiero ver cuál es la probabilidad de A, pues simplemente voy sacando las probabilidades de estas intersecciones que están aquí adentro. ¿Ok? Y después al final las sumo. Y las probabilidades de las intersecciones de lo que están ahí adentro, pues bueno, las expreso como probabilidades condicionales multiplicadas por la probabilidad de BI, que son las probabilidades, como les dije, de las intersecciones. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Tal vez haya una duda, por ejemplo, ¿qué pasa con estos de acá que me da vacío? Bueno, pues la probabilidad condicional de ahí me da 0 o la probabilidad de la intersección da 0. Entonces, en algunos casos de esta suma estaría sumando varios ceros, que sería para estos eventos que no tienen nada en común con el evento A. ¿Ok? Y los que sí tienen cosas en común, que son todos los que ya he señalado, tal vez algo de acá. Ahí está. Todos esos que sí tienen cosas en común, pues son los que sí contribuyen a la suma total, ¿ok? Los demás, pues me da una intersección vacía y simplemente se suman ceros a la probabilidad cuando sume estas probabilidades de intersecciones o que vea yo que la probabilidad condicional que está aquí da 0. Porque si ya sé que ocurrió esta parte de la partición, si se ocurre este evento, la probabilidad de que ocurra A dado que ya pasó esta parte en verde, pues es 0 porque está hasta acá. ¿Ok? Entonces se consideran esos cachitos para este teorema. Ahora sí, ¿dudas de este? ¿Todos bien? Ok. El segundo resultado que vamos a ver
Es un teorema muy parecido, de hecho la prueba es aún más fácil porque se utilizan los dos resultados anteriores. Entonces los utilizo y la prueba me sale en un renglón. Este es un teorema que cuando veamos las aplicaciones ya les comentaré la importancia histórica de este teorema. Se conoce como el teorema de Bayes. Tiene una importancia incluso hasta histórica este teorema por las cosas que se han podido hacer con él. Bueno, ya les platicaré y veremos un ejemplo en el cual más o menos hagamos algo parecido a lo que se puede hacer en informática y todo esto de teoría de información y computación con ciertas cosas relacionadas a probabilidad. Bueno, el teorema de Bayes dice lo siguiente. Vamos a tener otra vez lo mismo que teníamos antes, ¿ok? Un evento y una partición de probabilidad positiva. Entonces, consideremos a A un evento de la sigma álgebra, pero ahora le voy a pedir a A que tenga probabilidad positiva. Antes, en el teorema, en la regla de la multiplicación y en la, perdón, el teorema de la probabilidad total no lo había pedido, ¿ok? El evento A no necesariamente tiene que tener probabilidad positiva, puede tener probabilidad cero, pero ahora sí se lo voy a pedir. Y B, una partición. Y esta lo voy a seguir pidiendo lo mismo, ¿ok? Con la probabilidad de cada uno de sus elementos que sea mayor estricto que cero para todo. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, con estas dos cosas, un evento de probabilidad positiva y una partición de probabilidad positiva, puedo calcular unas probabilidades súper chistosas y súper raras que después veremos que son muy útiles. Puedo calcular la probabilidad de un elemento de la partición, cualquiera, condicionado a el evento A. Yo voy a cambiar este subíndice I por un subíndice J para que después nos faciliten las cosas, ¿ok? Entonces, cualquier elemento de la partición, el que ustedes quieran, lo puedo calcular condicionado a su probabilidad al evento A. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, el teorema de Bayes lo que me dice es, calcúlalo de la siguiente forma. Esta probabilidad que está aquí, calcúlala como un cociente muy extraño. Primero, calcula la probabilidad al revés. Probabilidad de A dado B sub J, y eso multiplícalo por la probabilidad de la cosa que está condicionando, que es B sub J. Y abajo, haz una suma. La suma desde I igual a 1 hasta infinito de la probabilidad total, como la tenemos en el teorema. Probabilidad de A dado BI multiplicado por la probabilidad de B sub I. ¿Ok? Y como lo ven ahorita, pues bueno, se ve como una fórmula bastante complicada, como que hay que recordar todo lo que está haciéndose ahí, pero en realidad no es más que hacer malabares con las probabilidades como las tenemos, ¿ok? Entonces la prueba es inmediata. Noten que la probabilidad de BJ dado A, ¿ok? Esto se escribe como la probabilidad de la intersección A intersección BJ, y todo eso dividido entre la probabilidad del elemento justamente B sub J, ¿verdad? Y esto es igual a ¿qué? Eso de ahí, pues bueno, vamos a utilizar los teoremas que ya conocemos. En la parte de arriba del cociente, la parte que es la intersección de los dos eventos, voy a utilizar la regla de la multiplicación. Regla de la multiplicación, ¿ok? Y si utilizo la regla de la multiplicación, bueno, pues ¿qué me queda? Me queda que la probabilidad de una intersección es la probabilidad del primero dado el segundo por la probabilidad del segundo, ¿cierto? Y ya está. Y ahora, para la parte de abajo, ay, perdón, escribí mal esto. Abajo debería tener la probabilidad de A. Esto nada más es la definición de probabilidad condicional, ¿cierto? Es la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de la cosa que condiciona. Entonces abajo debería tener la probabilidad de A. Y en la parte de abajo, ya que tengo la probabilidad de A, uso el teorema de la probabilidad total. ¿Ok? Y el teorema de la probabilidad total, ¿qué me dice? La probabilidad de A la puedes calcular
como esta suma que está aquí. ¿Ok? Y esa suma que está ahí es justo lo que está abajo aquí en el enunciado, esto mismo que está acá. Entonces esto es la suma desde i igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de A dado B sub i por la probabilidad de B sub i. Y para esto necesitaba entonces que la probabilidad de A fuera positiva, y para calcular estas condicionales de aquí, pues necesito que las de B sean positivas. Y esto funciona para todo J, el que sea. ¿Okay? Y terminamos, ahí está la prueba. Pues la probabilidad de esa condición sí es, de esa condicional, sí es este cociente que calculamos aquí. ¿Alguna duda, muchachos? No. ¿Seguros? ¿Todo bien? Como les había estado comentando, pues esto funciona incluso si las particiones son finitas. ¿Okay? Entonces, si quito infinito, lo quito de aquí también y pongo una n ahí arriba o pongo una n aquí, también funciona igual. ¿Okay? Igual que lo dijimos en el caso del teorema de la probabilidad total, no necesito que la partición sea de hecho infinita. ¿Ok? Nada más necesito saber cuántos son. Quito este infinito y pongo una n, y el teorema funciona de la misma manera. ¿Vale? Entonces, les estaba comentando, estos teoremas son muy importantes, tienen grandes aplicaciones. La siguiente clase, el próximo lunes, les mostraré una aplicación de cada uno. En particular, del teorema de la probabilidad total y del teorema de Bayes, voy a resolver unos ejercicios de la guía de ejercicios que tenemos, donde se aplican estos dos teoremas. Entonces, de ahí, los ejemplos que voy a mostrarles son de la guía de ejercicios de la clase, ¿ok? Entonces, nos vemos el próximo lunes, chicos. Terminamos por hoy. Y el lunes vemos los ejemplos de las aplicaciones de esto. Bueno, que pasen buen fin de semana, chicos. Nos vemos.